A nivel Rosario más cerca. Gracias por continuar con nosotros en este espacio creado precisamente para acercarnos y estar más cerca. Y llegó el momento de nuestro invitado principal en el día de hoy. Vamos a conversar en un momento muy oportuno con el ingeniero César Fernández, ex miembro del PLD, y su comité central. De la Fuerza del fue Pueblo. presidente de la comisión del pueblo, fue ex PLDista y es hoy miembro de la Fuerza del Pueblo. Se fue con el doctor Leonel Fernández a formar este partido que, según los resultados de las elecciones congresionales, municipales y las presidenciales, ha tenido un gran, desarrollo a pesar del poco tiempo de nacido, 8 meses. Es actual vocero y dirigente de la Fuerza del Pueblo. Contamos con la fuerza con esta tarde con el ingeniero César Fernández. Sí, ahora mismo estamos tratando de hacer contacto con César. Ustedes saben que estamos todos de manera virtual y en algunos momentos la tecnología nos juega algunas malas pasadas. Decir que César Fernández es miembro de la Fuerza del Pueblo, es de los principales dirigentes y voceros del expresidente Leonel Fernández, y es una autorizada. Hemos querido invitarlo a conversar para saber en cuál aprestos está la Fuerza del Pueblo. Luego del pasado proceso electoral, los partidos generalmente se abocan a un proceso de evaluación, de consultas y demás, y con él vamos a conversar sobre todos esos temas, a propósito de que la Fuerza del Pueblo anunciara también que estará desarrollando una especie de congreso para evaluar el pasado. Profesor Juan Bosch. Así es. Vamos a ver ahora cómo el PLD y la Fuerza del Pueblo se van a estar distribuyendo los nombres de los congresos y de esas reuniones. Exactamente. Que siempre tienen un nombre Ciertamente, Dari, ¿podría esto degenerar en algún recurso que tengan que ir a los tribunales para determinar qué partido utiliza la figura del profesor Juan Bosch? Vamos a hablar con nuestro invitado, que ya lo tenemos. Aquí. Hola, César. Una agenda. Bueno, muchísimas gracias. En primer término a Nivelka, que no está, mi gran amiga, pero yo estoy feliz esta noche de compartir con grandes y viejos amigos. Marisol, de verdad te aprecio muchísimo. Mucha lucha que cogiste con nosotros en el Palacio. El gobierno del presidente Fernández es una gran profesional, una gran dama. Gracias. ¿Verdad? Te aprecio muchísimo y contentísimo de estar contigo. Carmen, también mucho cariño y afecto. Tu trabajo también lo sigo de cerca. Y mi canchanchan, ideológicamente no está conmigo, pero yo lo quiero porque no me queda más remedio que quererlo a mi amigo Daris. César, hemos querido, primero agradecer tus palabras, hemos querido invitarte a propósito del pasado proceso electoral. La Fuerza del Pueblo acaba de anunciar que estará desarrollando un congreso y que de manera preliminar tú nos pudieras dar algunas pinceladas de cuál ha sido la evaluación que ustedes han hecho inmediatamente pasado el proceso electoral, desempeño y cuál ha sido el resultado, es decir, la representatividad que ha logrado la Fuerza del Pueblo a nivel nacional. Yo pienso, en principio, el desempeño de la Fuerza del Pueblo ha sido extraordinario. Lo que ha logrado el liderazgo de Leonel Fernández a nivel nacional en este proceso es impresionante. Yo te diría que no he visto en la historia política reciente, estamos hablando de los últimos 50 años, algo que se haya logrado como lo que ha logrado Leonel Fernández. El 6 de octubre somos víctimas de un fraude y apenas 14 días después se toma la decisión de salir de la fuerza política que él presidía, presidente del PLD por 18 años, miembro fundador. Una decisión fuerte y donde junto a él un grupo de compañeros tomamos la misma decisión de separarnos de la fuerza del PLD porque sencillamente había perdido su origen, había perdido el por qué fue formada, cuáles eran sus principios y sus valores. A partir de ese momento iniciamos una gran travesía. La gente a veces lo ve muy sencillo, pero no es así.
formar un partido tiene una serie de requisitos, una serie de reglamentos que exige la ley, que teníamos que lograrlos, y de manera generosa el Partido de los Trabajadores Dominicanos se ofreció a que sobre la plataforma ya política y jurídicamente existente trabajáramos lo que era la fuerza del pueblo, pero requería cambios, requería asambleas, consenso democrático, requería una transformación, hacer ese híbrido en lo que era el PTD y lo que es el pensamiento progresista de Leonel Fernández, y lo logramos. Pero para eso tuvimos que pasar más de 27 sometimientos, tanto al superior administrativo, al superior electoral, al Tribunal Constitucional, señores, más de 27 demandas en esos tribunales, y las ganamos. Pero no solamente la ganó Leonel y la Fuerza del Pueblo, la ganó el pueblo dominicano. Luego de eso, y es importante resaltar, porque una tarea que se dio el gobierno, se empeñó de manera profunda y seria, fue a impedir que Leonel primero fuera candidato y que tuviera una plataforma política. No fue hasta enero que logramos ya estar consolidados, con nombre, con logo, con colores, con nuestra identidad propia. César. Y apenas, déjame terminar brevemente, Marisol, y apenas ya nos convocábamos a unas elecciones el 16 de febrero. Es decir, a 45 días, a unas elecciones que venían ya con olor a fraude desde el 6 de octubre, y a unas elecciones luego en julio. A pesar de todo eso, a pesar de todo eso, la Fuerza del Pueblo ha salido victorioso en todos estos eventos. Entonces, sí, el desempeño para garantizar ha sido impresionante. Recuerdo solamente y apunto esto. El PLD, de manos de Juan Bosch, habiendo sido presidente en el PRD, le tomó 9 años tener un alcalde. A la Fuerza del Pueblo le tomó 7 meses tener más de 30. Sí, César, precisamente ustedes ya en 9 meses, el partido es bien jovencito, sin embargo han logrado ya pasar a ser un partido mayoritario. Ahora lo que espera después de los resultados de las elecciones es que se vuelvan oposición, ya son oposición, pero se están teniendo esta soga entre el PLD y ustedes como Fuerza del Pueblo. Ambos han dicho que sería una oposición constructiva, pero pregunto yo, ¿no debe ser complaciente? ¿En qué consistiría esa oposición a la que ustedes se refieren como constructiva? Recordemos el discurso del presidente Leonel Fernández en la campaña. Creo que eso nos da una óptica de por dónde andará el discurso político de la Fuerza del Pueblo. El presidente Fernández, en la campaña presidencial, solamente valoró positivo o negativo, más que nada negativo, las propuestas de los demás competidores. En el caso, obviamente, del candidato del gobierno, no había que llegar ni siquiera a la propuesta, porque el candidato nunca fue un candidato posible, por la incapacidad que mostró ante el país. Entonces, esa es la filosofía y la línea de trabajo. La línea es ver cuáles son las políticas públicas de cara a los desafíos que tiene el país, que planteará el nuevo presidente de la República a partir del 16 de agosto, de este próximo domingo. Todo lo que dijo en su programa de gobierno, cómo lo piensa implementar y cómo lo implementa. Porque siempre recordemos una frase famosa que debo hacer la salvedad, debo investigar de quién es, que no es lo mismo con guitarra ni con violín. Esperemos que eso ocurra ahora. En la labor de la Fuerza del Pueblo, si queremos ser opción de poder, es ser una oposición constructiva, pero frontal y seria. No oposición de oportunismo, ni de ponernos graciosos. No, debemos ser una oposición, como siempre lo ha hecho el presidente Fernández, con un lineamiento claro de cuáles son las cosas que estamos objetando y además comparándola con nuestra propuesta de gobierno. Sí. César, ¿cómo ustedes valoran, cómo ustedes ven la decisión de Mike Pompeo, el jefe de la política exterior norteamericana, de venir a la toma de posesión de Luis Abinader? ¿Cuál es la lectura que ustedes le dan a esta visita histórica en una toma de posesión, dadas las circunstancias? Recordar a esa llamada que le hizo Mike Pompeo a Danilo Medina para evitar la reelección presidencial. Querida Marisol,
Mira, la dirección política de mi partido no ha puesto una posición oficial sobre esa visita. Ahora, en lo particular, yo sí te podría decir que es bastante claro. Los Yankees están de vuelta. Los Yankees vienen a decir aquí, y viniendo, ¿de dónde viene Mike Pompeo? Señores, Mike Pompeo viene de China. Mike Pompeo viene de la antesala de un gran acuerdo como este pasado fin de semana entre los dos presidentes de Corea, disculpen, donde se está eliminando una posibilidad de una gran guerra. Viene de ese escenario complejo político a una toma de posesión de un nuevo presidente con muchas expectativas. Yo creo que le está diciendo no solamente a la República Dominicana, sino al mundo: estamos aquí, apoyamos a Luis y apoyamos las decisiones futuras que él vaya a tomar. Pienso que es un mensaje que, como diría el profesor Juan Bosch, es más lo que no se ve que lo que se ve. César, ¿cuál es la posición que tiene la Fuerza del Pueblo con relación a las decisiones que ha estado anunciando el presidente electo de eliminar y de reconfigurar algunas instituciones, como es el caso del Consejo Estatal del Azúcar, el caso del FOMPER y de la ISOE, que es una institución que el presidente Leonel Fernández le dio una importancia y despachó a través de ella? ¿Cuál es la posición de la Fuerza del Pueblo con relación a la eliminación de esas instituciones públicas? Primero yo pienso que no debe ser un proceso alegre. O sea, no es estar de populista diciendo que vamos a eliminar y que vamos a eliminar para que la gente entienda que estamos eliminando algo que era innecesario. Eso es lo primero. Creo que debemos ser políticos un poco más responsables, porque usted no sabe lo que va a eliminar hasta que usted no lo vea. O sea, usted no ha llegado a la institución, usted no sabe cómo funciona. Hay cosas que se parecen que hacen lo mismo, pero no hacen lo mismo. Entonces yo estoy de acuerdo, la Fuerza del Pueblo está de acuerdo siempre con la eficientización del Estado, que los recursos del Estado sean óptimos, que no se malgasten. Ahora, hay funciones y hay funciones. Entonces, en ese sentido, yo pienso que lo correcto es que se designe una comisión, que el señor presidente, y esto sin ánimo de sugerir nada, sencillamente un comentario personal, haya una comisión que evalúe. Yo hice un comentario hace un par de días, por ejemplo, el caso de OISOE. OISOE es una institución que data de los gobiernos de Balaguer, fue creada por el propio, me parece que desde cuando Trujillo está la supervisora, quizás con otro nombre. Entonces usted no puede llegar ahí y decir que usted lo va a eliminar. Eso necesita un proceso que yo como ingeniero les aseguro que debe ser no menos de 2 años. Poder fusionarla, eliminarla, o el término que usted quiera ponerle, son 2 años. Ahí hay obras con contratos abiertos, hay obras pendientes de pago, hay obras que usted no sabe si el gobierno tiene el interés en construirlas o no, terminarlas. Que usted tiene que clasificar a dónde van esas obras, cuál es el balance financiero, cuál es el pasivo que deja esa institución. Y finalmente, pero no menos importante, los recursos humanos que de manera delicada han estado por décadas trabajando ahí. ¿Qué va a pasar con ellos? Entonces, todo un proceso. No pienso que debe manejarse con alegría, con fiesta y ser populista. Y yo entiendo que el presidente Luis Abinader en sus designaciones va muy bien, pero ya él hizo campaña, ya él ganó. Entiendo que vamos a esperar el 16 de agosto y que empiece a gobernar. Entonces, que demuestre realmente que él representa lo que él le vendió al electorado. Sí, César, se está hablando de que se auspiciará un diálogo con relación al tema de la pandemia, un tema que nos ha afectado a todos los dominicanos y que nos concierne. ¿Cuáles son las cosas que faltarían por hacer para la lucha contra esta pandemia? ¿En qué se basaría? ¿Cuáles son las propuestas que se plantearían en este diálogo? Mira, Carmen, yo fui paciente egresado de COVID. Yo tuve COVID y estudié mucho la enfermedad, estudié lo que está pasando en otros países. Y recordemos que la primera persona que planteó un diálogo nacional para ver cómo se resuelve el COVID fue el presidente Leonel Fernández. Y dijo claramente que quien tenía que llamar a ese diálogo era el presidente de la República, el licenciado Danilo Medina. Pero si el presidente de la República fue tan irresponsable que puso el
el manejo de la crisis del COVID en manos de su candidato presidencial, mucho menos iba a llamar a un diálogo. No lo hizo y ahí está el resultado. No sabemos cómo andamos, no sabemos si llegamos a la meseta. Es una locura lo que está pasando con el COVID. Entiendo que la intención y lo que he visto, como se ha comunicado al presidente electo, que él llamará a un diálogo. En ese diálogo hay que estudiar, Carmen, Marisol y Dario, o sea, es complejo. Yo mismo les digo, cuando fui diagnosticado con COVID, había un tratamiento, pero durante el proceso surgieron otros tratamientos, porque esto es una enfermedad que se estudia día a día, no la conocemos, es sorpresiva. Pero por ejemplo, nosotros fuimos asintomáticos. Tres cosas que no es por casi prácticamente casualidad que no me doy cuenta que tengo. Mira, lo primero que yo entiendo es que el tema del toque de queda, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Sí, te escuchamos. El tema del toque de queda es el tema del toque de queda hay que analizarlo, porque yo me hago la siguiente pregunta. Es los sábados a las 5 de la tarde. ¿Qué ocurre los sábados? Todo aquel que trabaja de lunes a viernes, los sábados hace su diligencia, sus pagos, sus cosas personales. Entonces anda la gente matándose hasta las 5 para hacer sus cosas. Pero ¿qué ocurre antes de las 5? La gente anda igual. No hay distanciamiento, la gente anda sin mascarilla, pasa lo mismo. Y de 5 a 10 o de 5 a 12, solo sufren los negocios, señores. Los pequeños negocios, los que están emprendiendo, están quebrando. Entonces hay que verlo en una perspectiva de que cómo cuidamos a la gente para que las cosas sigan funcionando. Pienso yo, porque estamos hablando de más de 60,000 empresas quebradas, más de 1,5 millones de gente en la calle sin empleo. Entonces hay que ver un híbrido. Hasta que no haya vacuna, que estamos hablando de un año, no será seguro salir. Finalmente, César, la República Dominicana que depende. Finalmente, César, ¿cómo evalúan ustedes desde la fuerza del pueblo el manejo que le ha dado las autoridades al tema de la pandemia, tanto en el tema sanitario, en lo económico y en los planes sociales? ¿Cuál es la evaluación que tiene fuerza del pueblo? En el manejo de la pandemia en general sacó 0 el gobierno. Vamos a decir que sacó 1. Y el único 1 que sacó es en los planes de asistencia social. Pero los hizo tarde. Los hizo muy tarde. Después, en lo económico, en el manejo sanitario, un desastre total. Y por eso, precisamente, es que este próximo domingo se van, porque lo manejaron todo muy mal. César, finalmente, ustedes tienen próximamente un congreso que se llama el profesor Juan Bosch, y nosotros nos conversamos. ¿Perdón? Congreso del Pueblo, profesor Juan Bosch. Exactamente. Y nos preguntábamos que esta figura histórica y política tiene 2 casas, PLD, Fuerza del Pueblo. ¿Quién se quedará con ese nombre emblemático? ¿Se verán ustedes en la necesidad de ir a los tribunales para decidir quién va a estar usando el nombre del profesor Juan Bosch como entidad política? Si lo ves bien, Marisol, realmente tiene 3 casas, porque la primera fue el PRD. Sí, pero no lo usa el PRD. Ya el PRD lo abandonó ya, Juan Bosch. No lo usa, pero está en su historia. Bosch se fue del PRD y se autodestruyó. Bosch se va del PLD encarnado por Leonel Fernández y se va a autodestruir. Finalmente, el legado, el fundamento ideológico y los principios de Bosch están representados en la Fuerza del Pueblo. Nadie los representa mejor que nosotros. Bueno, agradecer a César Fernández, miembro de ¿cómo se llama el organismo? Comité político también, igual que el PLD. Bueno, el organismo central de la fuerza. Sí, precisamente, mira, interesante pregunta, Dari. Sí. Interesante pregunta. El Congreso se trata de eso. Se trata de que las bases del partido definan qué es lo que quieren. ¿Qué nombre quieren ponerle a cada instante? ¿Cómo se llaman los organismos? Es más, el Congreso se trata de que se decida si quieren organismo o no quieren organismo. La gente está cansada de tener jefe. La gente no quiere jefe. La gente habla por Twitter. La gente habla por este aparato. La política cambió.
se convocan masas. Se da, ya, fíjate cómo hay presidente, el propio presidente electo, da decreto por Twitter. Así Bueno, es. muchísimas gracias. Hay que cambiar. Tenemos que cambiar. Muchísimas cosas que nos quedan por hablar. César, muchísimas gracias, de verdad, muchas cosas que nos quedan por hablar. Vamos a tener una segunda parte de esta entrevista. Sí, sí, gracias bueno. a César Fernández, alto dirigente del Partido de la Fuerza del Pueblo, y así que nos debe unas cuantas preguntas. Lo quiero mucho. Un placer, César. Vamos a una pausa y retornamos en breve con más contenido de Más Cerca. A nivel Rosario más cerca.